Hola, nuestro equipo pues va a presentar la producción de hidrocarburos por pirólisis de plástico, pues conformado por Lorena, por Betsa, por Cecia y por su servidor Alan. Esta va a contener una ligera introducción, un objetivo general, objetivos específicos que ya irán saliendo en cada una de las diapositivas, el marco teórico, conclusiones y por supuesto las referencias de donde obtuvimos todos estos datos. Partiendo así de la introducción, que lo vimos a partir de una problemática que pues justamente tratándose de plásticos que se han convertido en un material indispensable en el mundo moderno. Estos materiales son empleados en diversas áreas, tanto industrial como doméstica, y usados en variados sectores, pues en muchísimos sectores de hecho, porque pues se usan ya en todas partes, todos los días. Estos plásticos son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de derivados de petróleo que se pueden convertir de nuevo en combustible líquido. Aquí en México se producen cerca de 8 millones de toneladas de plástico al año, en donde los cuales 50% son de un solo uso y desgraciadamente el 6.7% se recicla, por lo que es un porcentaje muy bajo y lo que nos da una problemática en residuos plásticos que pues contaminan el ambiente. Y así de este modo es como se da la técnica de reciclaje llamada pirólisis, la que se da de la descomposición térmica de los polímeros en ausencia de oxígeno entre temperaturas de 300 y 900 grados centígrados, más o menos. De este modo, gracias a la pirólisis, se busca dar una transformación que produzca la ruptura de la estructura polimérica para dar hidrocarburos de distintos tamaños, de los cuales se pueden dar un uso como combustible, ya sea de forma directa o luego de un proceso complementario que permita pues ajustar sus propiedades para distintos usos, como la calefacción o el transporte. Pues de este modo, pues en ese trabajo se reportará una investigación para conocer las propiedades de un material de alto valor para convertir los desechos en algo más rentable, como es el combustible. Y así llegamos al objetivo general, que es analizar el aprovechamiento químico que pueden tener los residuos plásticos con el método pirólisis, y los objetivos específicos, que es estudiar las ventajas del reciclado terciario para las posibilidades de procesar los materiales poliméricos para la obtención de energía, tomar en cuenta la protección y estabilización de los materiales poliméricos por su importancia económica, y tener en cuenta la estructura química fundamental de estos polímeros en cuestión de sus propiedades químicas y físicas, que son muy variables, y pues dependiendo si un polietileno sólido o uno fundido, pues varía sus condiciones. La palabra poli hace referencia a las moléculas compuestas por la repetida cadena de segmentos que lo conforman. Y la palabra plásticos viene del latín plasticus, que se utiliza para describir algo que se puede moldear. Vamos a hablar sobre los tipos de plástico, ya que estos se clasifican de diferentes maneras según su origen, ya sea natural o sintético, su reacción de síntesis, que sea de adición o condensación, su estructura molecular, que puede ser amorfa, semicristalino, cristalizable, para aplicaciones de ingeniería, entre otras. La manera en la que con más frecuencia se pueden clasificar es de acuerdo a su comportamiento frente al calor, y se pueden agrupar en termofijos o termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos que cuando se aplica suficiente calor pueden ser nuevamente fundidas y moldeadas para adoptar nuevas formas, aplicando este proceso de calor repetidas veces hasta perder completamente sus propiedades. Esto permite su reutilización y su reciclaje, ya que pues tienen ausencia de enlaces covalentes entre las cadenas de los polímeros unidas solo por fuerzas electrostáticas débiles. Su estructura es desordenada, con regiones amorfas y cristalinas que les brindan las características de flexibilidad y cierto grado de rigidez. Ahora hablemos sobre los termofijos. Estos son los que son a temperatura ambiente y presentan una consistencia dura y rígida, pudiéndose ablandar y fundir una sola vez
por lo que no son adecuados para los tratamientos de calor. Estos plásticos son ampliamente utilizados en lo que son productos electrónicos y automotrices, llevan cadenas polímeras químicamente unidas por enlaces covalentes fuertes, lo que los conduce a redes tridimensionales, teniendo obviamente estructuras intercruzadas. El PET, la producción de botellas y envases, y el polietileno de alta densidad en la producción de envases, bolsas y cubetas. El PVC, la fabricación de tuberías, canaletas, carpetas, etc., que es el policloruro de vinilo, y el polietileno de baja densidad son las bolsas y plásticos de envoltura. El polipropileno es la tapa de botella y de los envases. Poliestireno es vasos, platos, envases de comida, bandejas. Y otros serían las resinas epóxicas, fenólicas, poliuretano, policarbonato, poliamidas y acrílicos. Los residuos plásticos en México, la mayor parte de la producción de plásticos se destina a la industria del envase y embalaje, y se considera que la mayoría de estos envases son de un solo uso. Su desecho ocasiona un grave problema ambiental y se estima que en México cada habitante genera un promedio de 1.2 kilogramos de residuos diarios. En México, la cifra más reciente publicada de generación de residuos sólidos urbanos en el 2015 alcanzó 53.1 millones de toneladas, cuando en el 2012 hubo 42 toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales los plásticos representan un 10.9% y el PET un 15.8% y los reciclados un 9.2%. A continuación veremos el reciclaje y los tipos de reciclaje. La generación de residuos y su adecuada gestión son grandes retos que se enfrentan actualmente. Sin embargo, existen estrategias encaminadas a reducir el número y los impactos que generan al medio ambiente. Actualmente, la Unión Europea se rige por un marco directivo de residuos, el cual establece conceptos y definiciones básicas, las cuales son prevenir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y desechar. Se entiende como reciclaje la utilización de materias útiles que normalmente se encuentran en residuos orgánicos e inorgánicos. El reciclaje primario, también conocido como reciclaje de ciclo cerrado, es exclusivo de los residuos termoplásticos. Prácticamente consiste en remanufacturar las piezas plásticas de calidad industrial. Para llevar a cabo este reciclaje, los residuos se clasifican y se limpian para mantener intactas las propiedades del material, eliminando impurezas que pueden afectar la calidad del producto. Reciclaje secundario o mecánico. Al igual que el anterior, es específico para los materiales de termoplásticos. Se aplican a los plásticos recuperados después del consumo, aunque a menudo tienen algún grado de contaminación. Este reciclaje puede ser procesado mediante prensado y termoformado y lleva una serie de tratamientos, los cuales son recolección y trituración, limpieza y secado, mezclado con aditivos y pigmentos, extrusión y pellizcado, y finalmente la manufactura. Reciclaje terciario o químico. En este reciclaje, la estructura química del material se modifica de acuerdo a las rutas químicas y térmicas primarias disponibles, creando nuevos compuestos en este proceso. Los desechos del plástico se descomponen en moléculas más pequeñas, que son sus componentes químicos básicos. La materia prima resultante es apta para la industria química, farmacéutica, de pinturas, solventes, entre otras. Y este reciclaje se hace mediante tecnologías avanzadas utilizando criólisis, gasificación y termólisis. La termólisis, llamada por combustión, que prácticamente es la oxidación total que libera energía en forma de calor. La criólisis es el proceso endotérmico en el que implica la degradación térmica del material de desecho por aplicación de energía térmica.
Y finalmente gasificación, proceso termoquímico de oxidación que convierte el material que contiene carbono en productos gaseosos y cenizas. Reciclaje cuaternario y último. Es la recuperación de solo el contenido de energía útil mediante incineración u oxidación completa de los materiales bajo condiciones controladas, utilizado para producir vapor, calor, electricidad, etc. A continuación yo les hablaré más acerca del proceso de pirólisis. La pirólisis es un proceso de conversión termoquímico el cual se encuentran distintos tipos como son la pirólisis lenta, la rápida y la flash. Y este proceso se basa como en la velocidad de calentamiento. La pirólisis lenta, también conocida como pirólisis convencional, es un proceso que se caracteriza esencialmente por un gradiente de calentamiento moderado a una temperatura de entre 400 y 600 grados centígrados por minuto, con la producción de productos en proporciones apreciables, sólidos que se obtienen líquidos y gases, cuando las condiciones de funcionamiento son muy largas, que pueden durar varias horas o incluso días, y la temperatura es baja, en donde se proporciona un entorno que facilita la realización de este trabajo. La pirólisis rápida se caracteriza principalmente por una alta transferencia de calor, un tiempo de residencia corto, un tamaño de partícula fino, un calentamiento elevado y un enfriamiento rápido del gas, lo que da como resultado un producto líquido de alto rendimiento. Se enfoca en la producción de petróleo, ya que rige la producción de productos gaseosos y residuos sólidos. El objetivo principal de la pirólisis rápida es llevar el material a una temperatura en la que se produzca el craqueo térmico y por lo tanto minimizar el tiempo de contacto que facilita la formación de depósitos sólidos y por lo tanto un alto grado de calentamiento. En la pirólisis flash y ultra rápida, este es un proceso en el que un material se calienta rápidamente en ausencia de oxígeno a altas temperaturas, lo que da como resultado un craqueo térmico a altas velocidades de calentamiento y un enfriamiento rápido, con una permanencia breve. Evita la descomposición de los productos en gases y minimiza las reacciones de formación de desechos sólidos de los productos líquidos. Es una forma muy prometedora y flexible en la que se pueden configurar varios parámetros para incorporar las condiciones de funcionamiento, creando productos líquidos o gaseosos de su preferencia. Y finalmente llegamos a las conclusiones, donde debido al aumento de demanda de combustibles y a la creciente problemática de contaminación por desechos plásticos, pues se han estado buscando alternativas para combatir estos temas de la actualidad, siendo la pirólisis una buena, potencial y atractiva tecnología, siendo pues la prometedora opción a implementar para solucionar estas problemáticas. Analizando así el polietileno de alta densidad, pues que es un plástico con buenas propiedades y características para ser tratado en este proceso, produciendo combustibles con un alto contenido energético comparable con los combustibles comerciales. Los diferentes tipos de reciclaje también, que como se observó en el marco teórico, el reciclaje terciario es el que posee más ventajas a su favor y muy pocas desventajas. Y pues para finalizar, que la pirólisis es una buena opción para procesar residuos plásticos porque tiene muchas más ventajas sobre otros métodos que la hacen más atractiva, encontrándose así que a una mayor temperatura se genera mayor cantidad de gas, mientras que a una temperatura moderada resulta en una mayor producción de ceras en este proceso llamado pirólisis.